quien tenemos el gusto de que el día de hoy nos visite y pues quiera compartir con nosotros un tema, yo creo que muy interesante y básico para todos nosotros que nos encargamos aquí de la determinación de los impuestos, que es el respeto al derecho humano al mínimo vital como presupuesto a ser llamado a contribuir. Así es que pues le doy la bienvenida, maestro. Pues muchas gracias, mi querido Willy, pero más que bienvenida, pues creo que estoy en mi casa, ¿sí? Con todos mis amigos de acá de la asociación. Vamos a tratar dos temas, un tema muy pequeñito, que es el que están viendo en pantalla. En realidad, las cuotas al IMSS que correspondan a los trabajadores pagadas por los patrones serán no deducibles. ¿Ustedes qué dicen, mis queridos amigos? ¿En realidad son no deducibles? Nos dijo el Ejecutivo Federal en su exposición de motivos, pues que no le correspondía al Ejecutivo cargar con esas cuotas. Nos dijo el Legislativo también en la exposición de motivos que tenía razón el primero, o sea, el Ejecutivo, pero ¿qué creen? En ley, en lo que resultó ya la ley, pues vamos a ver qué resultó. Antes de entrar a la ley, debemos de comprender lo que es el principio de legalidad, o el derecho humano a la legalidad y retroactividad, tutelado por el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual nos establece que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. El gobernado, o sea, todos nosotros, podemos hacer tres cosas: lo que la ley me permite, lo que la ley no me niega y lo que la ley es omisa. Entonces, ahora sí, entendiendo este principio de legalidad, vamos a lo que nos dice la ley. Nos dice la ley, mis queridos amigos, el artículo 29 de las 25 de las deducciones en general, que los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. Fracción sexta: las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano de Seguro Social, incluidas las previstas en la ley de seguro de desempleo. El 28, que son los no deducibles, nos dice que los pagos por impuestos no son deducibles, a excepción tratándose de aportaciones pagadas al Instituto Mexicano de Seguro Social, correspondiente a cargo de los patrones. También nos dice el 93 de la propia ley de renta que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. La fracción 12, que son las cuotas de seguridad social de los trabajadores pagadas por los patrones. Entonces, yo me pregunto, bajo el principio de legalidad, ¿dónde me dice la ley que no es deducible las cuotas pagadas por los patrones? En ningún lado, señores. En ningún lado lo establece. Por lo tanto, si no me lo establece, me lo permite, y como me lo permite tácitamente, puesto que no me lo niega, son totalmente deducibles. ¿Dudas ahí? Claro, Código Fiscal de la Federación, primer párrafo del artículo 5, nos establece que las cargas a los particulares serán de aplicación estricta, no de interpretación, ni de supuestos, ni mucho menos, es de aplicación, tal cual está la letra de la ley. Y también nos dice que las cargas a los particulares entenderán el objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, así como las multas. Entonces, si no me lo establece como una limitante, debemos de acudir, por lo tanto, al segundo párrafo del propio artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, en donde me establece que las demás se interpretarán de conformidad a los diversos métodos de interpretación y a la legislación federal común. Los diversos métodos de interpretación, bueno, pues está el artículo 1, segundo párrafo de la Constitución, y el artículo 1, primer párrafo de la propia norma fundamental, en la cual me dice que tengo los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales y la Constitución de los tratados internacionales, de que México es parte de la propia Constitución. ¿Cuál tratado internacional? Bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque aplicando los métodos de interpretación, el método de interpretación jurídico,
pues viene siendo la jurisprudencia. La jurisprudencia tenemos la contradicción de tesis 293.11, en la cual se hace obligatorio para todas las autoridades del país, todas, de conformidad al tercer párrafo del primero constitucional, en relación al segundo, que nos dice que la interpretación de las normas o de los derechos humanos deberán ser siempre a favor de la persona. Y eso es el principio pro homine. Y el principio pro homine no es otra cosa más que interpretar la norma de la ley. Cuando tengamos derechos, como es el caso, el derecho a la legalidad y retroactividad, tutelada por artículo 9 de la Convención, ojo, tenemos primer párrafo de la Constitución, primer párrafo del artículo primero constitucional. Entonces, ahí, esa interpretación deberá ser de manera más proteccionista y la manera que mayor te convenga. Y así lo reafirma el segundo párrafo de del propio artículo primero constitucional. Y donde obliga el tercer párrafo a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en este caso, de los contribuyentes. ¿De qué manera? Bueno, cumpliendo los principios de progresividad, interdependencia, universalidad, etcétera. Cosa que el legislador sí, le dijo que sí, pero no le dijo cuándo ni cómo al Ejecutivo. O sea que le cantó el son de la negra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de lo que dijo o quiso decir, salió otra cosa. Y tenemos que la exposición de motivos, pues no es ley y ni tampoco obliga. La exposición de motivos solamente es un parámetro a lo que la ley establezca. Y si la ley no lo estableció, pues no tenemos parámetro. ¿Alguna duda? No, ¿Ya? Entonces, seguimos aquí los tribunales colegiados, ya desde la novena época, pues nos dicen que la exposición de motivos y los debates del legislador pues no son parte de la ley. Pues bien, tenemos un video ahí que les quiero compartir. Déjame ver qué hora es, si alcanzamos. Un pequeño video ahí que les quiero compartir para sensibilizar el tema, porque este tema es muy sensible, este tema es muy delicado, y muy delicado en cuanto a lo técnico que se debe manejar. A ver, ¿puedo poner el video? En el mismo, sobre todo este video nos dice qué son los derechos humanos. Es un video editado por la Organización de las Naciones Unidas, en la cual pues se los queremos compartir. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. Права человека. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Mycket gibt zu manche. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. It's confusing. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live,
Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación,
¿Por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. A través de los derechos humanos luchamos contra la pobreza, tratando de erradicarla. Bueno, nosotros como contadores, como abogados, también tenemos obligación de respetar esos derechos humanos. ¿A través de qué? Nos dice el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y primero la primera sala nos dice que los derechos humanos al mínimo vital en el orden constitucional mexicano. Nos dice que tengan como punto de partida, poder llevar un plan de vida autónomo. Nos dice, la primera sala de la Corte nos dice, que es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecería de total sentido, que consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente, que para que la persona pueda llevar una vida libre de temor de las cargas de la miseria. Y bien, remata la primera sala de la Corte con esta jurisprudencia, que las condiciones naturales le permitan llevar una existencia digna. Analizando la jurisprudencia de la Corte, nos dice que tengamos como punto de partida condiciones tales que me permitan desarrollar un plan de vida autónomo, que consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma, para que la persona pueda llevar una vida libre del temor de las cargas de la miseria, que viva en condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Y resumiendo todo ello, yéndonos más a profundidad, la Corte nos dice subsistencia, dignidad,
autonomía, temor, libertad y miseria. ¿Y qué nos quiere decir todo ello? Bueno, pues en la Real Academia Española, que es el diccionario que nos toca consultar como primera fase, nos dice que la subsistencia es la permanencia, es la estabilidad de conservación de las cosas, así como de las personas. La dignidad es el decoro. Entonces ya tenemos permanencia con decoro. La autonomía es la condición de quien para ciertas cosas no depende de nadie. Subsistencia, permanencia. Con decoro, no dependo de nadie. La libertad es el estado o condición de quien no es esclavo. ¿Esclavo de qué, mis queridos amigos? Del temor y de la miseria, precisamente. ¿Sí? Entonces, para ello es el mínimo vital. Y ya nos dice el Pleno de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de esta jurisprudencia, que el derecho al mínimo vital, sus alcances en materia tributaria. Esta jurisprudencia fue publicada el 13 de diciembre de 2013 en la página, en el JUS de la Corte. Hay que recordar que ya semanalmente, por ejemplo hoy, en la tarde aparecen publicadas nuevas jurisprudencias, todos los viernes se publican. Pues bien, nos dice que el mínimo vital es una derivación del principio de proporcionalidad tributaria, tutelado por el artículo 31, cuarta de la Constitución. Entonces, si es una derivación del principio de proporcionalidad, habremos de ver qué carajos es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, en palabras llanas y sencillas, no es otra cosa más que tus ingresos menos tus gastos o deducciones autorizadas es igual a un saldo. Y ese saldo es precisamente el principio de proporcionalidad, o bien, como nos los establece la Corte, que es el derecho al mínimo vital. Y ese principio de proporcionalidad, o ese mínimo vital, que está destinado ¿para qué? Para satisfacer necesidades primarias. Y sigue diciendo la Corte que la auténtica capacidad contributiva es como una proyección del principio de proporcionalidad tributaria. Si tú tienes esos ingresos menos esos egresos igual al saldo, vas a tener una capacidad contributiva, mayor, menor, pues eso es otro boleto. Todavía no entra aquí a esta fase la Corte a decirnos lo siguiente. Bueno, corresponde entonces a los recursos necesarios para la subsistencia de la persona. Y nos remata diciendo la Corte, es un derecho por cuya virtud las personas no serán llamadas a contribuir en tanto no satisfagan sus necesidades más elementales. Dignamente, con decoro, con libertad, señores. Entonces, si yo tengo todo esto, esta situación, si yo tengo ya la jurisprudencia de la primera sala, que me dice lo que es el derecho al mínimo vital, que es satisfacer mis necesidades básicas, que me permitan estar libre del temor, de la miseria, y que lleve mi vida con decoro, con dignidad, con libertad, pues es claro que si no alcanzo a cubrir las necesidades básicas, no voy a contribuir. ¿Y cuáles son las necesidades más elementales? Buscando en el diccionario me encuentro con el artículo 308 del Código Civil Federal, que las necesidades más elementales de un ser humano, en México por lo menos, son la comida, el vestido, la habitación, la asistencia en caso de enfermedad y en caso de los menores, la educación primaria, además de que si ese menor quiere seguir estudiando, pues también le vamos a pagar el arte u oficio, la profesión que mejor le acomode para él mismo. Todo ello, mis queridos amigos,
debe de ser solventado para poder contribuir. Tenemos la alimentación de una familia normal. ¿Cuánto me gasto? ¿Cuánto se gasta una familia en la casa de ustedes? Somos mi esposa, mis 4 hijos y yo, somos 6. Por 6 personas un importe más o menos por alimento de 150 pesos, porque esa es mi dignidad. ¿Por qué? Porque ese es mi decoro. ¿Por qué? Porque esa es mi libertad. ¿Para qué? Para librarme del temor de la miseria. ¿Cuál miseria? La enfermedad. De 150 pesos por persona. Tenemos 900 por 30.4, ya son 27,360 pesos. Si no ganas esa cantidad, no estás llamado a contribuir. El vestido, la asistencia médica, la educación primaria, y dentro de ello pues están las inscripciones, colegiatura, libro, transporte, están las actividades extracurriculares, está la educación secundaria, porque tengo otros hijos en secundaria, y ahí termina nada más. Hasta ahí ya nada más llevamos, ¿cuánto, mis amigos? Más de 67,000 pesos al mes. Aquí termina, no, aquí no termina. ¿Por qué? Porque el artículo 4 constitucional, como adulto, me obliga ¿a qué? A satisfacer las necesidades de los menores, también la de esparcimiento, y me obliga a remitirme también a la ley de asistencia para las niñas, niños y adolescentes, que en la cual me establece que debo de darles también el dicho esparcimiento, casa y demás. Entonces, por el cumplimiento del 4 constitucional, vivienda digna, si yo no tengo casa, la estoy rentando, pues también entra ahí. ¿Por qué? Porque quiero estar libre del temor, de la miseria de no tener a dónde meter a mis hijos y a mi pareja. Todo ello, mis queridos amigos, redunda de conformidad a la primera sala y al pleno de la Corte y a los derechos internacionales, el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, del cual México es parte. Nos dice que tenemos derecho a ese mínimo vital. Y haciendo una cuenta muy sencilla, bueno, pues llegué a 71,960 pesos. Eso para nuestra zona geográfica A, en el salario mínimo, ¿cuántos salarios mínimos tengo que ganar para poder cubrir mi mínimo vital? Más o menos tengo que ganar alrededor de 68 salarios mínimos. No, perdón, es de 36. 36 para la zona geográfica A y 38, 39 para la zona geográfica B. No, mis queridos amigos, ahí tienes, si tú no alcanzas eso, si no alcanzas a cubrir tus necesidades más elementales dignamente, no estás llamado a contribuir. De ninguna manera estás obligado a hacerlo. Ahora bien, cada caso es diferente. Cada persona somos distintos. Cada familia es distinta. Todas las necesidades de los seres humanos son distintos. Y como son distintos, ¿qué tenemos que hacer en primero en nuestra familia? Bueno, pues ustedes, las mujeres que son las que son casadas, pues ya se convirtieron, aparte que son contadoras, tienen el título honorífico de economistas hogareñas. ¿Sí? Yo no sé cómo carajos le hacen, nunca entendí a mi santa madre, ni a mis hermanas, ni a mi vieja, de que le alcanza lo que le da uno. Lo estiran, pero como chicle, el chivo, como comúnmente le llamamos. Bueno, pues eso, mis amigos, no es cumplir dignamente, con libertad, tu mínimo vital. Cumplir dignamente, con libertad, tu mínimo vital, es darle a tus hijos
darle a tu pareja lo que necesitemos y a ti mismo lo que necesitemos para llevar una vida digna. Y para ti me pregunto, ¿qué es una vida digna? No me lo contestes. Cada quien tiene su dignidad y cada quien tiene sus valores como mejor le corresponda o como mejor le acomode. Entonces, este derecho al mínimo vital, mis estimados, también aplica para las empresas, personas físicas, ojo. Si yo tuve un ingreso de 1 millón de pesos y tuve deducciones autorizadas por 950,000 pesos, ¿cuánto me queda? 50. Eso me alcanza, esos 50,000 pesos, en la estricta teoría jurídico-fiscal, ahí sí tengo que pagar una contribución. Pero bueno, ya con esta situación, con el respeto a los derechos humanos, me alcanza para satisfacer la vida digna, me alcanza para estar libre de cualquier temor de las cargas, de la miseria, a mi familia, no me alcanza. Bueno, pues como no me alcanza, no voy a contribuir, no estoy llamado a contribuir. Y ya, no pago. No, señores. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, para el estado de Baja California tenemos que hacer una jurisdicción voluntaria. Una jurisdicción voluntaria donde está, a través del Código Civil, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en sus diversos artículos correspondientes, aquí en el material lo van a ver ustedes, bueno, pues nos dice que es para acreditar un derecho. ¿Qué derecho voy a acreditar? Que con cierta cantidad de dinero me alcanza para cubrir mi derecho al mínimo vital. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, somos contadores, sabemos contar, sabemos hacer pruebas periciales, contables, sencillo. Se acude ante un juez de lo civil, en el cual, en vía de jurisdicción voluntaria, le solicito que en base a las pruebas que te presento, o sea, a la pericial contable que te presento, donde en esa pericial contable se abarca todas y cada uno de los gastos que realicé en el mes, ya no me alcanza para qué, pues para cumplir con ese derecho al mínimo vital. Y que tal cantidad es la que me alcanza para poderlo cubrir. De otra manera, estoy cayendo ¿en qué? En la miseria. Estoy cayendo en la falta de libertad que se llama esclavismo. Y vimos cómo desde Eleanor Roosevelt nos dice que ya no somos esclavos. Desde el rey aquel, ya no hay esclavos. ¿Por qué permitimos entonces ser esclavos modernos? ¿De qué? De las cargas, del temor de las cargas a la miseria. ¿Cuál miseria? El no poder realizarme como persona, el no poder realizar a mis hijos o a mis dependientes directos. ¿Por qué? Porque no me alcanza. ¿Por qué? Porque en vez de hacer ello, tengo que pagar la contribución, tengo que pagar el impuesto sobre la renta, o tengo que pagar el IVA. Ese es el chiste de esto. Entonces, a través de la jurisdicción voluntaria, voy a acreditar ese derecho. Y ya posteriormente, una vez que ya lo tenga, el juicio concluido, bueno, pues lo voy a registrar ante una notaría y de ahí me voy al registro público de la propiedad y comercio, donde para el año 2014 lo que me alcanza son a lo mejor 100,000 pesos, o a lo mejor son 10,000 pesos, o a lo mejor son 3,000 pesos. Todo depende, todo va a depender de qué, de tus necesidades más elementales, a lo que tú estés acostumbrado. Ahora bien, eso es en mi casa. Y con mis trabajadores, ¿cómo le voy a hacer? Si tengo 1,000 trabajadores. Muy sencillo. Te contratas a un trabajador o 2 trabajadores sociales
ellos te van a permitir una pericial en derecho laboral, donde, si bien es cierto, no van a poder ir con cada uno de los trabajadores, pero sí van a tomar las muestras necesarias para determinar por grupos de trabajadores. Ok, entonces ya tengo eso, ya me va a decir el trabajador social con cuánto la hacen mis empleados. ¿Para qué? Para elaborar un plan, donde en ese plan incluye el respeto al derecho humano del mínimo vital y lo registro ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, junto con esa pericial. Bueno, también en mi contabilidad le voy a poner en la cuenta de gastos, así como lo recomendó en algún curso mi querido hermano Jorge, respeto al derecho al mínimo vital de los trabajadores. ¿Sí? Entonces ya lo tienes. Nada más es cuestión de que te decidas a respetar tu propio derecho humano, así como el derecho humano de tu familia, así como el derecho humano de tus trabajadores. Al mismo tiempo. Bueno, sí, lo que pasa es que hay que recordar que la contribución se hace, la vas a hacer por un principio de solidaridad, y así no lo determina la propia Corte. Y también lo determinan las Cortes internacionales. Tú contribuyes bajo el principio de solidaridad hacia tu nación. Pero contribución, ¿sí?, viene del latín contributionis, el cual quiere decir que te doy de lo que me queda. Por eso es que en México estamos llamados a contribuir de manera proporcional y equitativa. Y la proporcionalidad no es más que lo que te queda en tu bolsa. Y la Corte, el Pleno de la Corte te está diciendo, es que si no te queda para que satisfagas ese mínimo vital, no estás llamado a contribuir. Si no satisfaces primero, no puedes dar lo que no tienes. ¿Sí? Sí, es muy cierto, en diversos países, Estados Unidos, de Norteamérica, te dicen, tienes que pagar impuestos. Pero eso es allá. Acá nuestra Corte ya nos da esa oportunidad, nos da ese beneficio, que a lo mejor va a ser una cuestión litigiosa, sí lo va a ser probablemente. ¿Por qué? Porque ni las planeaciones directas, lo que dice textualmente la ley, a nuestros amigos los satánicos les gusta. Pero bueno, nosotros como contadores que sí estudiamos, que sí analizamos la norma, que sí analizamos todo el cúmulo de leyes. ¿Por qué? Porque estamos llamados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa que disponga ¿quién? Las leyes. De ninguna manera nos dice la ley fiscal, nos dice las leyes. Y como hay diversas leyes, más de 250 leyes en México, y todas nos sirven para contribuir de manera proporcional, pues primero vamos a aplicar las leyes, y si me queda, después de haber satisfecho mis necesidades básicas, como ya las vimos, voy a contribuir. Sí, el problema de los Estados Unidos y de los países sajones es que ellos no tienen derechos humanos. Ellos no manejan los derechos humanos, ellos manejan los derechos civiles. Y como derecho civil, ellos ven uno es igual a todos y todos es igual a uno. Entonces, para ellos no existe el no pena de muerte. Para ellos existe la nivelación. Si alguien o alguno nos está afectando para que vivamos en armonía, pues hay que eliminarlo. Esa es la teoría de ellos, esa es la historia de ellos. Pero la historia de nosotros, de los países latinos, o de los que provienen, o los que venimos en materia jurídica de un derecho romano o grecorromano,
para nosotros sí existen los derechos humanos. ¿Sí? Y a usted, mi querido amigo, pues muy sencillo, solicítale en términos del antiguo 110 de renta, creo que ahora es el 94, si mi memoria no me falla, a tu patrón que no te retenga, que tú vas a hacer tus declaraciones. Así de fácil. Ahí está, mi amigo. Sí, pero ya lo han aplicado. Yo ya lo estoy aplicando. ¿Lo está aplicando usted? Yo sí. Ya lo estoy aplicando y sobre todo que el artículo 217 de la Ley de Amparo obliga a todos los juzgadores a aplicar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Renta. Ahí me equivoqué. Renta. Sí, porque el IVA nada más lo estás administrando, nada más, no es tuyo. Pero todo depende también de la mecánica contable. Bueno, en cuanto al derecho administrativo sancionador, y a través de los derechos humanos, pues tenemos una corte muy sensible. Tenemos ya una corte muy sensible a los derechos humanos. Ya acaba de resolver ahora hace días la contradicción de tesis 200/2013, en la cual nos establece esa contradicción de tesis, pues que el derecho humano a la presunción de inocencia también se debe de aplicar al proceso administrativo y al proceso administrativo sancionador. Entonces, ¿qué es un proceso administrativo sancionador? Pues es un proceso, hay que entender que es todo un desarrollo, de inicio a fin. La sanción, o sea, la multa, o las multas administrativas, que son estratosféricas, bueno, bajo mi principio humano, al derecho humano, a la presunción de inocencia, si yo no tengo para una computadora, no estoy llamado a cumplir ello. ¿Por qué? Pues también hay que recordar que la propia ley fundamental me establece que nadie estamos obligados a lo imposible. ¿Sí? Entonces, hay defensa, pero muchísima. ¿Qué nos dices? Ahora tu pregunta, que siempre quedará en el aire, y espero en realidad que no sea siempre, pero que hasta el día de hoy, desde la creación de los parlamentos hasta el día de hoy, ha seguido la misma. ¿Qué demonios o qué carajos hace el legislador? Yo también me lo pregunto. Que en realidad es el mejor negocio del mundo, ser legislador en este país. Porque a lo que ganan los angelitos y a lo que no trabajan, las leyes nos cuestan muchísimo dinero. Y para que las hagan mal, pues está carajo. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, la fracción primera del 112 de la ley de renta, que nos habla precisamente de las RIF, como obligación, nos dice que tienes obligación de conservar los comprobantes fiscales únicamente cuando no lo hayas expedido por la operación. A ver, ¿cómo está el rollo? Porque no lo entendí. Tengo obligación de conservar un comprobante fiscal únicamente cuando no lo expedí. Así dice la ley, pues, consúltenla. ¿Sí? No sale tan caro la legislación y mal hecha. Y así tenemos un titipuchal de cosas en renta y en IVA. Bueno, pues hay que aprovechar. ¿Qué preferimos, amparo o estrategia? Yo prefiero estrategia actualmente. ¿Sí? Y hablando de estrategia, el día 21 de este mes, de 10 a 2 de la tarde, vamos a llevar un curso de estrategias fiscales en la ciudad de Ensenada. Aquí les vamos a poner, esto ya lo platicamos, vamos a llevar un curso en la ciudad de Ensenada, donde vamos a ver las fuentes de derecho fiscal, vamos a ver las estrategias,
de tributación, las unidades jurídicas de negocios, vamos a ver el régimen de incorporación fiscal, vamos a ver sociedades cooperativas de producción, vamos a ver formas o programas de remuneración inteligente en 5 puntos o en 5 pasos. Este día de hoy vimos uno nada más, nos faltarían 4. Vamos a ver si los deducibles, si los ingresos en realidad son ingresos y hasta dónde son ingresos, y las deducciones no autorizadas, si en realidad son deducciones no autorizadas, o hasta dónde no podemos hacerlas deducibles. Hacer varias cosas en 4 horas, mis queridos amigos, sí. Sí, porque son temas muy cortos, son temas cortos, son 4 horas, son temas cortos, si bien es cierto, son como 400 láminas, pero a mí me gusta compartir, a mí me gusta entregarles. Entonces, de las 400 láminas vamos a ver todas de manera muy ágil, muy activa, y en la cual vamos a salir. Si traías una duda, esperemos que les ampliemos la duda. Queridos amigos, todo lo que les he dicho aquí, no me lo crean, investíguenlo, estúdienlo, analícenlo, y lleguen cada quien a su propia conclusión. Sí. La jurisdicción voluntaria nunca te la va a dirigir a una autoridad. La jurisdicción voluntaria es directamente a ti. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento de un derecho. El detalle ahí es que ese IVA no es tuyo. Cuando tú lo pagas, entonces sí. Cuando tú lo pagas como consumidor, ese sí te va a pegar. Ese sí te está pegando. En ese sí, pues aquí en Mexicali lo hicieron, en Walmart creo lo hicieron. No, te pago el costo, te pago el producto, más no el IVA. ¿Sí? A la autoridad solo le corresponde, en materia de derechos humanos, promover, proteger, procurar y garantizar los derechos humanos. ¿Sí? Ella te lo está promoviendo, te está diciendo en los medios de comunicación, tienes derechos humanos. Te lo está protegiendo, bueno, a través de la Corte. Los está procurando. Para que los pueda procurar, tienes que presentar una demanda, una querella, para que puedas ejercer el aparato de gobierno. ¿Sí? ¿Te los está garantizando? Sí, la propia Constitución. ¿Qué tengo que hacer yo? Moverme, exigirlo. Hay que recordar que la piedra fundamental de los derechos humanos, ¿cuál es? La dignidad. La dignidad es la piedra fundamental de los derechos humanos, señores. No es otra cosa. Entonces, ¿soy digno de tener esos derechos humanos? Lucha por ellos. Si no luchas por ellos es que te consideras no digno. Ok, como institución no, porque son personales. Pero como institución tenemos a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, tenemos a la Procuraduría General de la República como institución, tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos a la Comisión Nacional de Víctimas, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos diversas instituciones con su respectiva legislación. Bueno, nomás hay cuestión de leerla, nomás es cuestión de aplicarla en las diversas instituciones. ¿Para qué? Para que se haga valer mi derecho humano, al cual he sido, o he creído, o he sentido que me han sido lesionados. Sí, porque si estamos hablando de materia tributaria, bueno, pues vamos a la Prodecon. Ojo, no nada más vayan a la Prodecon, vayan también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la demanda. ¿Por qué? Porque en la práctica, tal cual lo dice la compañera, me ha tocado ver casos aislados, pero sí ha habido, donde la propia Procuraduría de la Defensa del Contribuyente dice, aún teniendo las pruebas en su poder,
dice que no. Cuando nos dijo ya después el Tribunal Fiscal de la Federación que sí, que efectivamente hubo violación al principio o al derecho humano a la legalidad. ¿Sí? O se saca la barra, la PRODECON, diciendo que no somos un tribunal de legalidad. Sí, como le digo al subprocurador, que me llevo muy bien con él, sí, bueno, más que aquí no se trata de que seas un tribunal de legalidad, aquí se trata de que eres una procuraduría de defensa de los derechos humanos de los representados. Y te estoy probando que se violentó el derecho humano a la legalidad, ya no como tribunal, sino como derecho humano tutelado por el artículo 9 de la Convención, reconocido por la propia Constitución. ¿Sí? Entonces, todo depende cómo vayamos a manejar las situaciones, todo depende, ahora sí que el cristal de donde se mire, y va a quedar plasmado, todo depende del pincel y de la mano del pintor que lo haga. Aquí no hay nada bajo el sol oculto. Aquí no se viene a descubrir lo negro más que nada. Aquí nada más se viene a compartir lo que ya existía. Que me ha tocado la fortuna de haber estudiado en el extranjero y poderme dar cuenta de lo que sucede en mi país desde fuera, bueno, pues eso ya es otro boleto. Y de que tengo el gusanito del estudio, pues todo lo tenemos, nada más hay que acrecentarlo. Yo los invito a que lean o traten de leer esas más de 250 leyes en México. Todas nos benefician en materia tributaria, todas. De una u otra manera, todas nos benefician. Te lo tienen que respetar. Y si no te lo respetan, en la demanda de nulidad, ahí te lo van a respetar. ¿Por qué? Porque es jurisprudencia del Pleno de la Corte. Ya no tiene vuelta para atrás, a menos que la propia Corte diga que no. Pero si llega a decir que no, atentaría contra el derecho humano al mínimo vital tutelado por el 11.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Económicos. Además, atentaría contra el artículo 1 constitucional, tercer párrafo, porque los derechos humanos, si bien es cierto, no son absolutos, pero debe de cumplir con ciertos principios para que te lo puedan restringir. ¿Sí? Principio de la proporcionalidad, que está diciendo ahí la Corte, que este derecho humano respeta el principio, es similar al principio del proporcional tributario. El principio de legalidad, ¿bajo qué parámetros te lo está restringiendo? Principio de razonabilidad, ¿por qué razones, motivos o circunstancias te lo restringen dado caso? Y no nada más, no para ahí. ¿Por qué? Porque el tercer párrafo de la Constitución dice que los derechos humanos van a ser interpretados conforme a los principios de progresividad. Nunca para atrás, siempre para adelante. Entonces, aquí sí, como decimos vulgarmente, palo dado, ni Dios lo quita. ¿Sí? Bien, si no hay otra pregunta que quisieran hacer directamente al maestro Guillermo Robertson, pues definitivamente esto es un tema muy interesante para todos nosotros y pues necesario que podamos ojalá tener. Si no tenemos la oportunidad de poder asistir a este evento del 21 de febrero, allá en Ensenada, aprovechar que es viernes y pasar un fin de semana ahí con la familia, por hacer la vuelta, pues definitivamente, como le había comentado el maestro Guillermo, pues aquí nos gustaría tenerlo también para, no solo nada más para este curso de estrategias fiscales, sino como ya bien lo conocemos, tiene mucha materia en cuestión de defensa fiscal. El año pasado tuvimos 2 cursos, uno sobre todo de las visitas domiciliarias, defensa fiscal en contra de las visitas domiciliarias, y pues sería bueno también poder retomar estos temas, maestro, también con los nuevas reformas al Código Fiscal, que yo creo que también es necesario tener algo al respecto, ¿no? Sí, cuando ustedes gusten. Así es que pues esperemos, yo creo que para
Pero comento, para el mes de marzo a lo mejor poder organizar algo, si no en los próximos meses, ya que pase toda la carga de las declaraciones anuales. Pero pues sí, con mucho gusto tendremos aquí el placer de contar con el maestro Guillermo Robertson. Bien, pues para concluir con nuestro desayuno, les pido a nuestro compañero contador público certificado Juan Guzmán haga el favor de entregar el reconocimiento a nuestro invitado, para lo cual les pido a todos que nos pongamos de pie. Reconoce sus profundos conocimientos en derechos humanos que, entre otras cosas, pero derechos humanos es un tema que anteriormente no se conocía o no se trataba. Ya vimos en su video desde las épocas tan remotas en que se generó el derecho humano, pero no se conocía, no se trataba, y más ahora en la forma que usted lo señala, de que cualquier persona, y en materia de impuestos, cualquier contribuyente puede acudir a su, como usted lo dice, a su derecho mínimo vital, porque yo creo que todos estamos en esa situación. La mayor parte decimos, tengo que cobrar 25,000 pesos, tengo que pagar 5,000 de impuestos, ¿será posible? Pues sí, sí es posible, porque la ley así lo marca. Entonces su exposición es realmente brillante, realmente yo veo que nos ha conmovido, y estoy seguro que todos quisiéramos preguntar más, indagar más, porque una exposición brillante son horas de estudio que nos ahorramos, y además porque la forma en que lo expone pues llega, ¿verdad? Sí, se sabe que existe, tenemos que aprenderlo, lo estamos viviendo, coincide con nuestra existencia actual. Por esa razón lo agradecemos infinitamente, y esta asociación le otorga el presente reconocimiento por su participación como expositor en nuestro desayuno técnico semanal con el tema El derecho humano al mínimo vital como presupuesto para ser llamado a contribuir. Pido un caluroso aplauso para Gracias.